Ahora está encendido. ¿Se me oye? Sí, sí. Buenas tardes. Vamos a comenzar la charla. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo sobre el 9º informe FOESA. Hoy trataremos el tema de la juventud, uno de los sectores de la población más afectados por la exclusión social. Según el 9º informe FOESA, 1/3 de toda la exclusión social severa en España corresponde a menores de edad. Se calcula que aproximadamente 2,5 millones de jóvenes se encuentran en situación de precariedad, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad, salarios bajos en el empleo. El escritor Owen Jones, en su obra La demonización de la clase obrera, denominó con el término precariado a toda esta población como una nueva clase social. Para profundizar hoy sobre esta cuestión, contamos con Víctor Sánchez, profesor investigador de la Universidad Pública de Navarra, graduado en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra. Además, cuenta con experiencia educativa y profesional en la intervención social con individuos y familias y población de etnia gitana. Pertenece al Grupo Alter de la Universidad Pública de Navarra, que ha colaborado en la elaboración del capítulo sobre exclusión social y desigualdad del informe FOESA. Pues bueno, Víctor, cuando quieras, adelante, el tiempo es tuyo. Luego contaremos si queréis, con turnos de palabra, por si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta a Víctor. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación, por el preámbulo y, bueno, gracias particularmente a las compañeras de Cáritas de aquí de Logroño y en especial a Juan Antonio, bueno, pues por el interés que ha puesto desde principios de año prácticamente en organizar esta charla, que tendría que haberse celebrado mucho antes, pero bueno, por temas de complejidad, de agenda, de los tiempos de la universidad, pues no ha podido ser hasta ahora. Yo me alegro que haya insistido y haya puesto interés, porque al final, cuando hacemos investigación, lo que más nos interesa es difundir los resultados de esa investigación. Y entiendo que este espacio pues, es precisamente para ello, ¿no? Y además, creo que de alguna forma también en estos espacios los investigadores devolvemos un poco a Cáritas y a la Fundación FOESA pues el improbo esfuerzo que hacen facilitándonos la elaboración de estos informes, el 9º ya, informe FOESA, a través de la encuesta de necesidades sociales, que nos permite, yo creo que es un instrumento, y ustedes probablemente lo sabrán y lo compartirán, un instrumento privilegiado para analizar la evolución de las desigualdades y las necesidades sociales en nuestro país, ¿no? Y además celebro que en este ciclo de conferencias pues, se dedique tiempo a analizar la situación de la población joven. Hablaba antes en el tiempo de espera, antes de empezar la charla con Juan Antonio, que este es un tema que ha ocupado la agenda pública durante mucho tiempo y que parece que por lo menos ha perdido algo de presencia con algunas tibias recuperaciones, quizás porque la agenda pública también está saturada de problemas y de otros conflictos, pero no por eso deja de ser un problema central en nuestra sociedad. O por lo menos uno de los que yo considero prioritarios, y lo expresaba muy bien el compañero con esos primeros datos. Me alegra además que bueno, pues tengamos en la sala, supongo que todas ustedes están interesadas en conocer algo más sobre la realidad de la población joven, por dos cuestiones, porque seguro que tienen a alguien cerca, alguna persona joven que está empezando su trayectoria de emancipación o de transición hacia la vida adulta y están viendo las dificultades que padecen. Y probablemente muchas de ustedes pues, o trabajan en el entorno profesional o son voluntarias de cualquier entidad social y seguramente muchas de Cáritas y también conocen esa realidad desde el entorno profesional. Lo que yo les vengo a presentar es los resultados de un documento de trabajo
previo a la elaboración del 9º informe, o un documento de trabajo que nutre de datos al 9º informe, que probablemente también conocen y han leído o han manejado. Este documento de trabajo no está todavía publicado, va a estar en algún momento, con lo cual muchas de las cosas que les voy a contar casi son en primicia. Traigo muchos datos. Decía, también compartí antes, que estamos en temporada alta en la universidad, momento de evaluaciones finales, de mucha carga de trabajo. No me ha dado tiempo quizás a madurar un poco algunas cosas y simplificar algunas cosas. Lo que voy a tratar es de presentar datos, pero sobre todo extraer de ellos las que creo que son las ideas principales. Evidentemente muchas cosas no les van a resultar novedosas, porque yo creo que se analiza y se estudia mucho sobre esta cuestión. Lo que trato de aportar son las evidencias que podemos aportar a través del informe de FOESA. Antes de comenzar, también me gustaría hacer un preámbulo de cuál es el enfoque que a este tema se le da en la encuesta de FOESA. Y aquí hay dos claves que yo creo que son importantes tenerlas en cuenta. Primero, que nuestra concepción de la juventud de los informes de FOESA es muy amplia. Entendemos que la población joven es aquella que comprende entre los 16 y los 35 años. Y probablemente ustedes están sospechando que estiramos este chicle para que el investigador, en este caso yo, pues pueda seguir formando parte de la población joven. Bueno, pues lejos de esas sospechas, yo creo que la realidad nos da algunas evidencias de por qué en nuestro país extendemos la concepción de la juventud, que no es una etapa biológica, es una construcción social y tiene que ver con contextos históricos y sociales. Y hay dos fenómenos que explican que extendamos esa concepción de la juventud. Primero, seguimos siendo un país en el que hay un volumen muy alto de jóvenes que terminan su etapa de educación obligatoria y a los 16 años se incorporan al mercado laboral. Es decir, empiezan muy pronto su transición hacia la vida adulta. Y además hay sectores, y probablemente también lo sabrán, jóvenes, sobre todo de origen migrante, que esto sucede con mucha mayor frecuencia. Eso por un lado, en un extremo. En el otro extremo también estarán familiarizados con que somos un país donde la etapa de emancipación es muy tardía. Eso implica que a los jóvenes les cuesta mucho vivir de manera independiente, formar un propio hogar, consolidar sus trayectorias laborales. Bueno, esas dos cosas explican que tengamos una concepción muy amplia de lo que es la juventud. Quizás la aportación más relevante de FOESA es que nos permite hacer tanto una comparativa intergeneracional, es decir, comparar cómo les va a los jóvenes con respecto a otros grupos de edad, pero lo más relevante, y me detendré a señalar algunas cosas, es la comparativa intrageneracional. Es decir, no a todos los jóvenes les va igual de bien o de mal, sino que la situación de la población joven está atravesada por distintos ejes de desigualdad, por el género, por el origen, por la clase social de sus hogares, etc. Y FOESA, probablemente esta encuesta, aunque no es exclusiva o no está dedicada específicamente a analizar la situación de la población joven, sí que nos permite hacer esa mirada intrageneracional para ver a qué jóvenes les va peor y les va mejor. Dicho ese preámbulo, lo que están viendo ahí es una gráfica que muestra cómo ha evolucionado la situación de integración y exclusión de los jóvenes en prácticamente las dos últimas décadas. Gracias a que FOESA mantiene una metodología de estudio, ha mantenido los últimos informes, esta metodología de estudio nos permite ver con mucha precisión cómo ha campeado la población joven el ciclo de concatenación de crisis que empezó en el año 2007 y que continúa. El último informe, ya saben que es tenemos datos del año 2024, nos permite poner una mirada longitudinal o con perspectiva de qué ha pasado las dos últimas décadas. Lo que les pido que se fijen, ahí pueden ver unas barras en color amarillo que representan los jóvenes que están en situación de integración, es decir, aquellos que tienen menos problemáticas en sus hogares, y en azul están aquellos que diríamos, según la metodología de FOESA, que se encuentran en situación de exclusión.
Al lado izquierdo tienen a los jóvenes de 16 a 25, de 26 a 35 en el lado derecho. Como esa concepción de la juventud es tan amplia, pues evidentemente hay que mirar también con cierta precisión qué pasa o hacer subgrupos dentro de la población joven, porque evidentemente la situación de un joven de 16, 20 años a priori no tiene que ver o no tendría que ver mucho con los de mayores de 35, ¿no? O que se acercan a los 35. Independientemente de eso, la lectura de conjunto es la misma. El dato o las tasas más bajas de exclusión de la población joven las observábamos en el año 2007, es decir, justo antes de que empezara la crisis inmobiliaria o la gran recesión. En el año 2013 podrán ver que las barras azules son más elevadas. Ahí se está viendo reflejado el fuerte impacto que tuvo la gran recesión en la población joven, que llegó a duplicar o multiplicar 2,5 veces las tasas de exclusión antes de la crisis. Cuando se estaba produciendo una lenta recuperación, llega la crisis de la pandemia, vuelven a incrementarse las tasas de exclusión en la población joven con un pequeño matiz. En el año 2021 se alcanzaron las tasas de exclusión severa más elevadas para la población joven. Las tasas de exclusión severa, simplificando mucho, hace referencia a ese perfil de población, a ese sector de la población con mayores dificultades en nuestra sociedad y que suelen ser pues, aquellos que con más frecuencia transitan por las organizaciones sociales, como puede ser Cáritas, o por los servicios sociales. El último informe nos demuestra que ha habido una recuperación con respecto a la situación que se dio en la pandemia, pero todavía seguimos sin recuperar, estamos muy lejos de la situación previa al ciclo, al inicio del ciclo de concatenación de crisis. Es decir, estamos todavía muy lejos de la situación que se dio en el año 2007. La lectura de conjunto para la población joven puede ser muy similar a la de otros sectores de población. Son grupos o personas que cuando llegan las situaciones de crisis se ven muy rápidamente el impacto en ellas, pero cuando llegan los periodos de recuperación, esa recuperación es muy lenta, es muy poco intensa y hace que cuando haya llegado otra crisis hayan estado muy poco preparados, o hayan estado en una situación todavía de debilidad. Eso es lo que ha hecho que podamos decir que a lo largo de estas décadas lo que se ha producido es una consolidación de su situación de exclusión. La otra lectura, si nos fijamos entonces en las barras amarillas que representan esa situación de integración, es que hoy en nuestro país, y yo creo que es un dato importante, solo 4 de cada 10 jóvenes menores de 35 años se encuentran en situación de integración plena. Es decir, viven en hogares en los que no tienen problemas significativos o relevantes. Ese dato también es ligeramente inferior al dato que observábamos antes de que empezáramos el ciclo de crisis, ¿no? Entonces, digamos que estamos todavía en una situación en la que venimos arrastrando, aunque nos vamos alejando poco a poco de esas crisis más intensas de la pandemia, de la gran recesión, seguimos arrastrando todavía muchas cosas. Bueno, para darle un poco más de dimensión, en términos numéricos, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que en nuestro país hay cerca de 2,5 millones de jóvenes en situación de exclusión, de los cuales 1,2, poquito menos, están en situación de exclusión severa. Yo creo que es un dato, yo creo que es el dato. De hecho, cuando se publicó el informe de FOESA, algunas cabeceras de algunos periódicos, de todo lo que se dice en FOESA, que son muchas cosas, pues este es el dato que señalaron. Yo creo que es una cifra bastante escalofriante. Lo relevante también, o lo importante, es que en estas 2 décadas podemos decir que se han sumado 400.000 jóvenes a la bolsa de exclusión y que dentro de lo que sería exclusión severa, antes o después de este ciclo de crisis hay 160.000 jóvenes más en situación de exclusión. En este ciclo de crisis, independientemente de esas oscilaciones que hemos visto en la gráfica anterior, hoy en día hay 400.000 jóvenes más en situación de exclusión que cuando empezamos la crisis, el ciclo de crisis. Y esto es muy significativo porque en peso demográfico
cada vez hay menos jóvenes, y esto también lo saben por los cambios en los patrones de natalidad, por el envejecimiento poblacional. A pesar de que hay 2,4 millones de jóvenes menos que en 2007, eso no ha impedido que el número de jóvenes en situación de exclusión pues haya aumentado notablemente. Entrando ya en la comparativa con otros grupos, lo que están viendo en esa gráfica es la comparativa en 2024, los últimos datos que tenemos de FOESA, de los jóvenes con respecto a otras cohortes, otros grupos de edad. Ahí pueden ver en la primera columna los menores de 16 años, en la segunda los jóvenes de 16 a 25, de 26 a 35, etc. Así sucesivamente hasta la última columna donde están las personas mayores de 65 años. Esta gráfica yo creo que es muy visual y que muestra con claridad ese gradiente etario de la exclusión social en nuestro país. Por decirlo de forma muy sencilla, ustedes pueden observar que las barritas azules tienen forma de escalera. Es decir, cuanto más joven es la población, más probabilidad o mayor es la tasa de exclusión. Además, las diferencias entre los extremos son brutales. Ya sabemos también que no es objeto de mi investigación qué le pasa a la población infantil, pero las tasas, también son conocedores que las tasas de pobreza y de exclusión en la población infantil son desorbitadas en nuestro país. Estamos hablando que multiplican hasta más de 10 veces las tasas de exclusión que vemos en la población mayor de 65 años. Eso habla mucho de cómo hemos construido nuestro sistema de protección. Luego haré alguna referencia a esta cuestión. Lo que hemos visto ahí es una fotografía, de la última fotografía que tenemos de 2024, se está consolidando esa escalera de la exclusión cuando hablamos de grupos de edad. Esta otra gráfica representa un poco el movimiento de cómo ha sido la brecha entre la población joven y el resto de población adulta. Les voy a pedir primero que se fijen en la gráfica azul, que representa la brecha en términos porcentuales de los jóvenes de 16 a 35 años con respecto a la población adulta mayor de 35 años. Ahí se puede ver que en 2007 a 2009 se abre esa brecha, una brecha que no teníamos, que no existía en nuestro país. Se abre en 2009 y desde 2009 esa línea se ha estabilizado más o menos, ha crecido un poquito. Podemos decir que en 2024 la brecha entre las tasas de los más jóvenes y la población adulta es de un 57,4%. Hay una brecha generacional que no solo no estamos cerrando, sino que además continúa creciendo paulatina y lentamente, pero continúa creciendo. Probablemente porque estamos haciendo, y luego podemos hablar sobre ello, estamos haciendo muy poco por cerrar esa brecha. La línea roja representa solo los que están en situación de exclusión severa, no es tan lineal, pero me centraría en dos cosas. Las tasas de exclusión severa, es decir, los jóvenes que están en peor situación, su dato es un 80% superior al del resto de personas adultas que están en situación de exclusión severa. Solo 5 puntos por debajo porcentuales del peor dato que se dio en el año 2013, en el momento más álgido de la crisis de la gran recesión. Es decir, en este ámbito, en la brecha, en las tasas de exclusión severa entre la población joven y el resto de población adulta, prácticamente no hemos avanzado nada. Estamos igual que estábamos en el año 2013. Cosas también para hacer esa lectura generacional. Probablemente también están familiarizados, desde hace un tiempo empezamos a hablar de generaciones, empezamos a hablar de ellas, generación alfa, generación Z, generación millennial, los baby boomers. Ahí pueden ver al principio de esa tabla, pueden ver la denominación de cada una de esas generaciones y los años de nacimiento de las personas que pertenecen a cada una de sus generaciones. Bueno, yo soy muy crítico con esta construcción de las generaciones porque creo que viene del mundo anglosajón, no representa muy bien la realidad de nuestro país, pero bueno, se han generalizado. Lo importante de toda esta tabla es que se puede ver en cada una de las oleadas del informe FOESA cuáles son las tasas de exclusión de cada una de esas generaciones. Yo les voy a pedir que se fijen en la última columna que representa la media de la exclusión
de cada una de esas generaciones. Y nos permite corroborar algo que ya sabemos, que cada una de esas generaciones está viviendo peor o tiene una situación peor que la que le precedió. Ahí se puede ver que la generación, por ejemplo, alfa, que son los nacidos entre 2013 y 2024, es decir, nacieron en el momento más álgido de la gran recesión, que su infancia ha estado marcada por la pandemia, pues de media 3 de cada 10 están en situación de exclusión. La generación millennial y la generación Z, que son los que más asociamos con las generaciones que han pasado su transición hacia la vida adulta durante la crisis o el ciclo de crisis, pues tienen también unas tasas medias de exclusión bastante elevadas que llegan a duplicar las de las generaciones que cuando empezaron las crisis pues ya estaban consolidados en el empleo, tenían, vamos a decirlo de forma rápida, su vida ya estabilizada y hecha, ¿no? De alguna forma. Se puede ver también que hay un cierto gradiente en que cada una de esas generaciones bueno, pues arroja datos mucho más importantes, ¿no? Yo creo que aquí la lectura, más allá de eso, es que tenemos que tener en cuenta que hay generaciones que durante largos periodos de tiempo han vivido, o dentro de esas generaciones hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que han vivido periodos de acumulación de dificultades. Y esa acumulación de dificultades tiene su impacto y genera lo que otras compañeras y compañeros han llamado efecto cicatriz. Es decir, va a tener repercusiones seguramente a lo largo de toda su vida adulta, sino a lo largo de su vida completa. Por decirlo también de forma muy sencilla, la clave no está solo en reducir las tasas de exclusión, es decir, reducir las tasas de desempleo, mejorar el acceso a la vivienda de la población joven, esos tienen que ser objetivos prioritarios, pero de alguna forma también tenemos que compensar las consecuencias y las secuelas que para muchos de esos jóvenes les ha producido esta larga trayectoria y de acumulación de dificultades. Y aquí me vienen a la cabeza, desde luego, no se puede dejar de mencionar las consecuencias en términos de salud mental cuando hablamos de población joven. No se puede dejar de mencionar las consecuencias en trayectorias laborales que van a ser más cortas y más erráticas en sus comienzos comparado con otras generaciones, y eso a la larga también va a tener su repercusión en la vida adulta. Y hay otros compañeros y compañeras que hacen investigaciones en el impacto que tiene, por ejemplo, la capacidad de ahorro y que se ve, por ejemplo, las dificultades que tiene mucha población joven hoy en día en acceder a la vivienda. Entonces, hay que compensar, hay que buscar seguramente mecanismos para compensar no solo las dificultades de hoy en día, que son muchas, sino para compensar también esas trayectorias que han padecido estos jóvenes y estas jóvenes. Y, sinceramente, creo que esa cuestión no está ni en la agenda política, ni está tampoco en el debate público, y creo que sería importante recuperarla, ¿no? O por lo menos darle un poco más de énfasis. Decía al principio que probablemente una de las cosas más enriquecedoras de FOESA es que nos permite esa mirada dentro de la población joven, ¿no? Dentro de los jóvenes, a quienes les está yendo peor. Y evidentemente la exclusión afecta a unos y a unas más que a otros. Probablemente la variable sexo-género no es muy relevante en este caso. No parece que a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes les esté yendo de forma muy diferente en este momento. Pero hay otras variables que sí que son muy claras. Por ejemplo, los jóvenes que no tienen estudios pues multiplican por 10 las tasas de exclusión de aquellos que sí que tienen estudios superiores. Aquellos jóvenes que han repetido curso también presentan unas tasas de exclusión muy por encima de aquellos otros que no. En un debate continuo dentro del sistema educativo sobre qué beneficios aporta o no repetir curso, bueno, pues desde esta óptica parece que muy pocos. Casi que podríamos decir que sería conveniente que no repitieran curso, que se compensara su desfase curricular, pero que probablemente la estrategia de repetir curso no sería la más adecuada, ¿no? Aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, evidentemente lo están pasando muy mal. Los jóvenes con nacionalidad extranjera o nacidos en el extranjero lo están pasando sobradamente peor que aquellos que son nacidos en España o que tienen nacionalidad española. Y una situación también muy lacerante, los jóvenes y los jóvenes gitanos
pues llegan a multiplicar por 5 las tasas de exclusión con respecto al resto de los jóvenes. Es otra línea de investigación que a mí me interesa mucho y probablemente una de las grandes alertas, además de las que ya he mencionado, población de origen extranjero, nacida en el extranjero, bueno, pues tendríamos que poner una alerta roja en la situación de los jóvenes gitanos, ¿no? La exclusión, como pongo ahí, impacta especialmente a quienes tienen menos formación, a quienes pertenecen a grupos minoritarios y racializados. Eso significa que bueno, nuestros planes de empleo, nuestros planes de inclusión, nuestras estrategias dentro de nuestras organizaciones sociales tienen que tener ese enfoque centrado en la juventud, pero probablemente tienen que priorizar o atender específicamente las necesidades de estos perfiles dentro de la juventud para bueno, acatar esas brechas y desigualdades que también hay internas. Dentro de esas prioridades voy a destacar también otra. Probablemente ustedes también saben que cuando hablamos de exclusión no hablamos solo de pobreza y que no todas las personas que están en situación de exclusión padecen situaciones de pobreza. Lo que se recoge en esta parte del estudio y en esta gráfica es bueno, intentar cuantificar cuántos jóvenes conjugan esas dos situaciones a la vez. Están tanto en situación de exclusión como en situación de pobreza. Y de esos 2,5 millones que decía anteriormente, podemos decir que hay 2,2 que conjugan pobreza con exclusión. Y de ellos, 1,2 en situación de exclusión severa. Dentro de esas prioridades nos tiene que preocupar quienes están en situación de exclusión severa, acumulan muchas dificultades en sus hogares, en todos los ámbitos de la exclusión, salud, vivienda, empleo, convivencia, etcétera, pero también tienen situaciones de pobreza severa, es decir, sus ingresos son muy bajos. Y podemos decir que en nuestro país hay 870.000 jóvenes, por aproximar, hay 870.000 jóvenes en situación de exclusión severa y pobreza severa. Es decir, son jóvenes que están en situaciones muy graves, muy graves. Esos 800.000 jóvenes son, si no me fallan las cuentas y me corregís, 3 veces la población de La Rioja, o la población de La Rioja y la población de Navarra un poquito menos a la par. Si dijéramos hoy en día que hay una comunidad autónoma como La Rioja que por 3 veces toda la población que reside ahí está en situación de exclusión severa y una situación de pobreza muy grave, pues probablemente sería una situación de emergencia nacional. Como esta situación está diluida de alguna forma, yo creo que no estamos poniendo el foco que tendríamos que poner en ese importante volumen de jóvenes que están en una situación tremendamente complicadas y que conseguir que salgan de ahí por esa acumulación de dificultades pues va a generar también o va a requerir de muchos esfuerzos. Bien, bueno, hasta ahí un poco la comparativa, digamos, por recapitular un poco, hemos hecho una fotografía de cómo ha evolucionado la situación de los jóvenes durante el ciclo de crisis, hemos comparado la situación de los jóvenes con otras generaciones y con otros grupos de edad, hemos visto las diferencias que hay internas dentro de la juventud, y son bastantes. Lo que me interesa ahora es analizar la situación de los hogares. La encuesta de FOESA es una encuesta dirigida a hogares y, por tanto, nos permite analizar con mucha profundidad qué está pasando dentro de los hogares. Y, evidentemente, lo que a mí me interesa desde esta óptica de la juventud es qué pasa con los hogares en los que la persona sustentadora, el cabeza o la cabeza de familia, es una persona joven. ¿Les va mejor o les va peor que al resto de hogares, ¿no? Bueno, pues con los datos de FOESA podemos confirmar 2 cosas. Uno, efectivamente, los hogares sustentados por población joven están en situaciones mucho más complejas, mucho más comprometidas y mucho más tensas que aquellos hogares que están sustentados por adultos mayores de 35 años. Y no solo eso, sino que en el último sexenio, los últimos 6 años, estos hogares, su situación ha empeorado más que la del resto de los hogares. En estos hogares incluimos aquellos en los que hay personas adultas que están en situación de desempleo o que no trabajan y la única persona que aporta ingresos son las personas menores de 35 años, pero evidentemente dentro de ellos están todos aquellos hogares en los que hay jóvenes que se han emancipado. Aquí podemos hacer una lectura muy clara.
cuando los jóvenes se emancipan, lo hacen asumiendo unos riesgos muy elevados y lo hacen sabiendo que esos nuevos hogares que van a formar, con mucha probabilidad, las condiciones de vida de sus hogares van a ser peores que las de sus hogares de origen. Yo creo que eso explica mucho y tiene que ver mucho por qué las tasas de emancipación en nuestro país siguen siendo tan bajas comparadas con las de nuestros países, o otros países de nuestro entorno. Probablemente hay muchos jóvenes que podrían emanciparse, que tienen el trabajo que necesitan, que tienen los ingresos que necesitan, pero estratégicamente saben que si lo hacen, las condiciones de ese nuevo hogar que van a formar pues van a caer notablemente. Por lo tanto, siguen alargando esa estrategia de la convivencia intergeneracional en los hogares de origen para, para mantener unas condiciones de vida relativamente normalizadas, ¿no? Ustedes probablemente también saben que somos un país en el que históricamente la convivencia intergeneracional ha sido una forma de solidaridad intergeneracional. Los padres o nuestros padres nos han mantenido durante mucho tiempo en sus hogares para permitirnos alargar nuestra formación, continuar nuestra formación, permitirnos que nos vayamos consolidando en el empleo. Esa ha sido una estrategia muy propia de los países mediterráneos, pero en la que España ha destacado mucho. Bueno, pues los datos de FOESA lo que nos están diciendo es que esa estrategia muestra avisos de estar agotándose. Mantener esa solidaridad intergeneracional está generando que los hogares en los que hay jóvenes pues también muestren tasas de exclusión y de dificultades muy por encima de aquellos hogares en los que no hay jóvenes. Esa solidaridad intergeneracional que ha funcionado muy bien durante décadas atrás, hoy en día tiene unos costes y supone un peaje para los hogares en los que se mantienen los y las jóvenes. Eso, desde mi punto de vista, genera una suerte de disyuntiva, un efecto de Damocles, estar entre la espada y la pared a los jóvenes, yo le llamo efecto Damocles, en el que los jóvenes muchas veces estamos en la tesitura de quedarnos en los hogares de nuestras familias de origen, sabiendo que eso en muchos casos puede tensionar las economías y puede generar dificultades en esos hogares, o asumir una emancipación que sabemos que va a ser muchas veces muy precaria. Ese efecto yo creo que explica muy bien, insisto, esas tasas de emancipación tan bajas que tenemos en nuestro país y que hace no mucho, una de las cosas que en prensa se destacaba mucho es que esa tasa continúa ampliándose a pesar de la leve mejora en el empleo juvenil, en la reducción de las tasas de temporalidad de los jóvenes. Voy entonces al último bloque y intentaré acabar muy rápido para que tengamos también tiempo de debate, que yo creo que puede ser lo más relevante. Yo creo que a nadie se nos escapa que evidentemente la situación laboral de los jóvenes ha mejorado sensiblemente en el último trienio, sobre todo a partir de la última reforma laboral. No solo estamos recuperando ciertas tasas de empleo entre la población joven, sino que también se está reduciendo la tasa de temporalidad entre los jóvenes, ¿no? Hay cierta convergencia en la temporalidad de los jóvenes con respecto al resto de la clase trabajadora. Pero de nuevo aquí lo que me interesa es decir, bueno, ¿esa mejora del empleo está llegando a todas las personas jóvenes por igual? Bueno, pues gracias a los datos de FOESA yo creo que podemos afirmar que se han producido mejora, pero que no está alcanzando a todos los jóvenes por igual. Que aquellos que vienen de hogares más vulnerables y aquellos que tienen escasa formación, pues no están subiéndose a la cola, digamos, o al tren de la mejora del empleo. Dicho esto también, en esa mejora del empleo juvenil, la lectura también es similar. Las tasas de desempleo joven también se están reduciendo de manera progresiva, lenta pero progresiva, pero no están alcanzando a toda la población joven por igual. Y aquí vuelvo a destacar dos grupos de población joven, aquellos que están en hogares más vulnerables, aquellos que son de origen extranjero o que han nacido en el extranjero, y de nuevo la población gitana, siguen manteniendo unas tasas de desempleo
muy elevadas. La mejora del empleo no está llegando a distintas velocidades en función de las distintas circunstancias y condiciones de los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a poner el foco en que aquellas organizaciones sociales, las políticas de inserción laboral, tienen que poner más énfasis en la población joven, eso desde luego, pero también dentro de la población joven hay que hacer y establecer algunas prioridades y aquí hay algunas pistas de hacia quién poner un poco el foco. Como corolario de eso, de la mejora del desempleo, también se está viendo una reducción de lo que comúnmente se llaman los ninis, ¿no? Los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni están en formación. No es un término que me agrade especialmente utilizarlo, pero bueno, yo creo que para que nos entendamos, vamos también hacia la convergencia con otros países de nuestro entorno en la reducción de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni están en formación. De hecho, se está dando un fenómeno muy curioso, que cada vez hay más jóvenes que estudian y trabajan a la vez. En las universidades esto lo vemos en el día a día. Muchos de nuestras alumnas y alumnos estudian y trabajan a la vez, probablemente porque, muy en sintonía con lo que decía, los hogares ya no pueden soportar por sí solos el costear una carrera formativa prolongada y eso obliga a que los jóvenes, para poder seguir estudiando, pues también tengan que insertarse en el mercado laboral. Se está dando ahí un fenómeno casi de inversión de los términos. No voy a insistir mucho en eso, cada vez hay menos jóvenes que no estudian ni trabajan, pero esa situación o ese fenómeno se está concentrando en algunos perfiles. Los jóvenes sin estudios, casi la mitad no trabajan ni estudian. Los nacidos en el extranjero o con nacionalidad extranjera también padecen esta situación con mucha claridad y la minoría gitana, 6 de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan, que es una situación que vuelvo a poner el foco, una alarma roja a la hora de poner atención en ello. Evidentemente, esto nos tendría que llevar a pensar, y esto es el último dato que voy a contar, nos tendría que llevar a pensar que, bueno, si la situación laboral de los jóvenes está mejorando y en un contexto en el que también sabemos que progresivamente ha ido mejorando el salario mínimo por las distintas reformas que se han hecho del salario mínimo, significa que bueno, la retribución o el salario de los jóvenes también tendría que estar mejorando. Sin que FOESA, insisto, sea una fuente muy fiable para eso y tomando con cautela los datos que nos aporta, lo que podemos decir es que la mejora del salario no está llegando a la población joven o en ese momento de congelación de los salarios de la población y de pérdida de capacidad adquisitiva de la población joven está siendo y viéndose más perjudicada. Es decir, esa mejora de acceso al empleo, esa mejora o reducción de la temporalidad no está viéndose reflejada con una mejora de los salarios de la población joven. De hecho, la brecha salarial con respecto al resto de la población adulta está incrementándose ligeramente en el último sexenio. Creo que eso explica también por qué, a pesar de las mejoras en el empleo, eso no está teniendo su correlación o no está suponiendo esa reducción de las tasas de pobreza, de exclusión en la población joven. Hay más jóvenes trabajando, pero ese rendimiento o ese empleo al que están accediendo los jóvenes pues no les está garantizando unas situaciones de inclusión o de integración. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cosas que ya he señalado. Esas trayectorias acumuladas de dificultad hacen pues que cuando se integran a los empleos, se estabilizan en los empleos, sus trayectorias sean más cortas, no puedan acumular antigüedad en los salarios, no puedan acceder a los complementos salariales como el resto de la población adulta y también tiene que ver que su inserción en el mercado laboral es mucho más precaria en sectores que probablemente son menos productivos que la de los adultos. Sector servicios, muy pocos sectores productivos, industriales, donde los salarios también sabemos que son mucho más elevados. Entonces, digamos que una de las tareas pendientes, aparte de consolidar, seguir avanzando en la integración laboral de los jóvenes, tiene que ver con seguir mejorando su retribución salarial y la mejora del acceso al empleo.
Por cerrar esta parte y meternos ya en debate, yo creo que una de las lecturas es que en nuestro país la exclusión de los jóvenes se ha convertido en un fenómeno estructural y que, por tanto, necesitamos abordar cambios estructurales dentro de nuestro país si lo que queremos es revertir la situación que más o menos he intentado describir y esbozar, ¿no? Es urgente, entonces, cambiar nuestro modelo de protección. Tenemos que buscar la manera de ser capaces de proteger a los jóvenes al menos con la misma intensidad que somos capaces de proteger a las personas que han salido del mercado laboral, las personas mayores de 65 años, y además buscar la fórmula para que eso no vaya en detrimento de los intereses de la población mayor. Yo creo que aquí nos jugamos mucho en términos de cohesión generacional y nos estamos jugando mucho en el apoyo que los jóvenes tienen hacia nuestro sistema de protección, hacia nuestro modelo de bienestar. Si ustedes están en contacto con población joven, habrán visto que los discursos en contra de las medidas de protección, del sistema de bienestar, de los impuestos, es muy criticado entre los jóvenes en la medida que perciben que ese esfuerzo o que ese sistema no les está protegiendo. Nos estamos jugando no solo nuestro modelo de convivencia, sino también nuestro modelo de protección. Más allá de esas reformas estructurales, lo que nos permite FOESA es también poner el foco en, eso tiene que compaginarse con algunas medidas específicas, concretas, dirigidas a algunos jóvenes que lo están pasando muy mal y que este ciclo de crisis les ha afectado específicamente. Y aquí estamos hablando probablemente de medidas que hay que articular a nivel local, a nivel autonómico, a nivel local, pero también medidas que se pueden hacer desde las organizaciones sociales. No solo interpelo a Cáritas, sino a cualquier organización social. Quizás hay que poner el foco en estos perfiles que he ido a lo largo de la charla mencionando, porque tenemos bastante evidencia para decir que nos jugamos también la fractura social y que esas fracturas entre los jóvenes de hoy pues sean también las fracturas del día de mañana de la población adulta y se vayan generando la fractura pues, entre la población gitana y el resto de la población mayoritaria, entre la población de origen extranjero y con nacionalidad extranjera con respecto a los autóctonos y de la población con estudios y sin estudios. Esas fracturas yo creo que nos tienen que importar mucho porque también nos va la cohesión social en ello. No sé, he perdido el tiempo como lo llevaba, pero esto es un poco las cuestiones que podemos hablar con cierta evidencia desde FOESA. Probablemente ustedes desde su experiencia personal y profesional pues hay muchas cosas que las dan por sentadas y que pueden enriquecer también los datos con su experiencia profesional y personal. Así es que, por mi parte, nada más. Seguimos conversando en la medida que ustedes también lo quieran. Vale, muchas gracias. Ha sido en tiempo, o sea que ha ido perfecto. Bueno, pues si alguna persona quiere compartir una cuestión o alguna pregunta. Si no, me lanzo yo, Nadie quiere. Pues pregunto yo, ya que estoy. Mira, yo quería preguntarte, me ha parecido muy interesante ese fenómeno que has hablado sobre la cicatrización, de no solamente consecuencias, digamos, más, de las que se habla más típicamente, que son el empleo o la vivienda, sino de otro tipo de consecuencias que tiene el haber tenido varias crisis continuadas, jóvenes que han podido sufrir varias crisis encadenadas. Yo quería preguntarte si podías ahondar un poco más, porque yo, como millennial, aunque no te gusten mucho los términos anglosajones, vengo de una generación que íbamos al instituto y prácticamente sin la edad obligatoria para trabajar, muchos chavales acababan trabajando en la obra. Y nos costó casi entre 10 y 15 años recuperar a muchos de esos chavales al mercado laboral cuando pasó todo el tema de la crisis de la construcción. Y yo veo que una de las consecuencias que sí que ha habido con este tema, aparte del tema de la salud mental, es que muchos de
de los que íbamos en aquella época al instituto han emigrado a otros países. O sea, te pongo un ejemplo. En mi cuadrilla éramos cerca de 20 personas y en Logroño quedamos 5. O sea, que ha habido ahí como todo un éxodo de esos temas y no sé si podías profundizar en algo o alguna medida o en alguna cuestión que pudiéramos para paliar ese síndrome de cicatrización. Bueno, no sé si responder una por una o acumulamos algunas preguntas. Bueno, lo de efecto cicatriz no es mío, o sea, yo creo que esto está escrito y tiene que ver con que los procesos no son asépticos y las experiencias vitales no son asépticas y que vivir situaciones de dificultad y complejidad durante mucho tiempo pues deja esa huella, esa cicatriz o deja su impronta, ¿no? Yo creo que hemos puesto mucho el foco en el tema de la salud mental y afortunadamente eso ha permitido también que un tema que hasta hace no mucho pues era tabú y una cosa más del entorno privado pues haya hecho pública y que seamos consecuentes que, bueno, pues que los jóvenes millennial, hablamos de la generación millennial, pero no solo, las personas que han acumulado dificultades pues tienen carencias en temas de salud mental que hay que trabajar. Creo que se ha puesto mucho el foco también en el tema de la vivienda, en el hecho de que bueno, vivimos en una sociedad en la que el modelo de acceso a la vivienda está muy mercantilizado y que fundamentalmente para acceder a la vivienda a propiedad hay que ahorrar. Evidentemente, si los jóvenes no han podido acceder al empleo y tener unos salarios estables, su capacidad de ahorro ha sido bueno, limitada, ¿no? Y la crisis o el cambio que estamos viviendo de modelo de acceso a la vivienda en el que cada vez hay más personas que acceden a través del alquiler porque no pueden acceder a la compra, a pesar de que querrían acceder a la compra, tiene que ver con eso, con que hay jóvenes que alcanzan los 35, casi 40 años y que a lo largo de su juventud, su primera etapa joven, pues no han podido acumular los ahorros. O los han tenido, han conseguido ingresos, pero se les han ido en términos de alquiler, ¿no? Eso es un claro efecto cicatriz, que probablemente esa estabilización y acceso a la propiedad o a una vivienda estable pues se va a producir mucho más tarde o nunca se va a producir en esos jóvenes. Por eso, en este continuo debate que tenemos sobre qué hacer con la vivienda, pues se han propuesto medidas que tienen que ver con, bueno, vamos a compensar. Si estos jóvenes no han sido capaces de ahorrar, vamos a crear bolsas económicas para que estos jóvenes puedan tener esos primeros ingresos que necesitan para acceder a la vivienda y luego a lo largo de su invertir un poco los términos, ¿no? Que a lo largo de su vida adulta pues vayan devolviendo ese préstamo o ese crédito, ¿no? Que han recibido para acceder a la vivienda. Por eso decía que tenemos que tenerlo en cuenta. Si creemos que el acceso a la vivienda tiene que seguir siendo por esos cauces, yo creo que no, pero no parece que vaya a cambiar, pues probablemente tenemos que articular medidas para compensar esos desequilibrios, ¿no? Otro ámbito donde se ve muy claro es en el empleo. Y lo decías muy bien, lo que tú estás expresando al final es pérdida de capital humano. Significa que hay gente joven, muy formada, muy cualificada, pero que no ha ganado experiencia laboral, porque no ha entrado pronto a un empleo, se ha estabilizado, ha ganado experiencia, ha ido progresando dentro de los centros de trabajo. Claro, eso es una pérdida de capital humano para un país y para las personas, pero también tiene consecuencias en la trayectoria vital de las personas, ¿no? En el acceso, acumulación de trayectorias para acceder a las prestaciones contributivas en el futuro. En definitiva, bueno, pues nuestro modelo fordista de acceso al empleo pues está muy roto y para estos jóvenes más. Y muchos de ellos probablemente lleguen hay muchos jóvenes que ya sabemos que van a llegar a la jubilación sin haber acumulado bueno, pues con unas trayectorias sólidas que les permitan pues jubilarse con las prestaciones máximas de estas cuestiones. Bueno, pues tendremos que repensar si queremos que estas generaciones, cuando salgan del empleo, estén penalizadas o queremos buscar fórmulas de compensar esa penalización. A eso me refería, no sé si me estoy explicando bien, pero yo creo que esa es la cuestión que tenemos que tener, ¿no? Y esto se puede extender, yo creo, a prácticamente cualquier ámbito que queramos pensar, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, ¿eh? Luego hay una cuestión
que evidentemente yo no la he trabajado mucho y que tiene que ver que, bueno, sobre todo en el momento más álgido de la crisis, mucha gente joven, y en mi entorno también hay personas que salieron hacia afuera buscando oportunidades laborales que aquí no tenían, ¿no? Y que, bueno, ahí siempre hay una eterna discusión sobre, efectivamente, hay una parte que se vio forzada a ello, pero es verdad que sigue habiendo unos jóvenes que, independientemente con crisis o sin crisis, bueno, pues tienen unos niveles de cualificación, de formación que iban a salir fuera a hacer sus carreras profesionales en empresas pues, más punteras, sobre todo en el ámbito tecnológico, estas cosas. Entonces, es muy difícil dimensionar y, de hecho, hubo muchos debates sobre, bueno, de todos estos jóvenes que están fuera, cuántos están fuera por culpa de la crisis y cuántos están fuera porque vivimos en un mundo globalizado donde las barreras del mundo laboral pues, están rotas y igual que aquí viene gente de fuera a trabajar y a ocupar puestos de trabajo que no suplimos con nuestra fuerza laboral, pues otros van a otros países donde lo necesitan. Ese debate yo creo que se ha perdido porque es un fenómeno que ha ido a menos con esta progresiva mejora del empleo, ¿no? Vale, gracias. Yo quería tocar otro punto que, bueno, lo has dicho pues un poco de pasada, pero yo creo que está ahí todo el rato ya. Me parece que esto no es una preocupación de la sociedad, parece ser. Estamos en una sala que yo percibo como bastante vacía. Vienes con datos, con información, con un montón de reflexiones. Y aquí no se ve mucha preocupación, no sé, somos muy pocos los que estamos preocupados por esto. No sé cuántos de los que estamos aquí son jóvenes y son los primeros que tendrían que estar preocupados. Yo tengo hijas, he estado trabajando en estos temas también y me preocupa naturalmente por lo que veo, pero los jóvenes parece que no se preocupan mucho por lo que viven. Muchos mayores tampoco, no sé. ¿Tienes alguna reflexión, algo que nos ayude a salir de esto? O a lo mejor estoy yo equivocado y tienes tus datos para decir, oye, no, eso no es así, sigues un debate que está ahí, que interesa a mucha gente, pero yo no lo percibo, sinceramente. Estoy en otro grupo, un foro social de discapacidad visual, por ejemplo. Estamos haciendo una actividad intergeneracional para bueno, pues comparar un poco cómo viven la deficiencia visual diferentes generaciones y no tenemos jóvenes. Sí hay jóvenes ciegos, claro, sí hay jóvenes con baja visión, claro que los hay. Diría que menos, pero también los hay. Y sin embargo, no llegamos a ellos. Somos nosotros, que no sé si somos nosotros los que no sabemos llegar, también es posible. Pero también ahora veo en esta sala bastante vacía y me confirma mis temores, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienes alguna, igual no una respuesta, pero por lo menos una reflexión o algo que nos ayude a salir de esto? Porque es que me parece muy preocupante que no estemos preocupados por esto, porque es que es muy preocupante realmente. Pues me encantaría tener una respuesta. Tengo la misma pregunta y no tengo una respuesta clara. Bueno, tengo algunas cosas que me parecen relevantes. Yo creo que cuando hablamos de juventud, bueno, siempre se ha normalizado que la juventud o esa transición hacia la vida adulta, hacia la emancipación, bueno, pues es una travesía por el desierto, ¿no? Es como un peaje que hay que pagar, una etapa en la que se pierden comodidades, en las que hay dificultades y que más tarde o más temprano pues la gente al final se acaba consolidando, ¿no? Yo creo que seguimos un poco instalados en ese discurso. Lo que tenemos que intentar hacer, yo creo que honestamente los datos que se aportan lo demuestran, es que eso ya no es tan así. Para algunos sigue siendo así, efectivamente, que tienen periodos de transición complicados, pero al final acaban estabilizándose y accediendo a unos niveles de bienestar totalmente bueno, normalizados.
pero que hay un volumen importante en el que hay un desclasamiento brutal con respecto a sus hogares de origen, ¿no? Entonces, mientras no perdamos un poco esa perspectiva de que la juventud, hay que normalizar que la juventud es un periodo para pasarlo mal y que esas cosas pues acaban, hay que hacer la mili y que esas cosas te acaban curtiendo, pues yo creo que vamos a seguir asumiendo que no es una de nuestras prioridades más importantes. Luego, sobre la población joven, bueno, yo aquí tengo que romper un poco una lanza sobre la participación o no en este tipo de espacios. Yo en la universidad estoy en contacto todos los días con gente joven y os puedo decir que la gente joven está muy informada, está muy concienciada sobre muchas problemáticas. Lo que pasa es que sus formas y sus cauces de informarse, de participar, pues son totalmente distintos, ¿eh? Os pongo una anécdota. Una de las asignaturas que yo les doy en trabajo social es diseñar proyectos de intervención. No os podéis imaginar la diversidad de problemas, de situaciones que se les ocurre, sobre las que se podría intervenir, que aprenden o que ven pues, siguiendo a influencers, asociaciones, entidades en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde se dan muchas píldoras y se informan de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que están muy concienciadas y muy sensibilizadas y participan mucho, pero por canales que para nosotros igual no son tan relevantes o tan importantes, pero yo no diría que nos encontramos ante una juventud adormecida o que no le importa. Lo que sí que creo que es fundamental es, bueno, tampoco hay que negar que vivimos en una sociedad cada vez más individualizada y donde la participación social, no solo en la juventud, pues es muy baja. Entonces, mientras no haya una articulación en torno a espacios de participación, de socialización, de lucha y de colectiva, pues evidentemente las situaciones tampoco van a cambiar. Y eso tampoco es una situación exclusiva de la población joven, ¿eh? Probablemente aquí ustedes están aquí es porque son voluntarias en organizaciones sociales o forman parte de la organización, pero fuera de estos muros, pues la mayor parte de la gente no participa en esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se junta, por simplificar un poco, ese discurso todavía de que la juventud es un periodo de penurias que acaba en algún momento, con bueno, que vivimos en una sociedad pues muy poco movilizada y muy poco articulada. Pero sí que me gustaría, digamos, lanzar romper una lanza por la juventud, que no creo que esté despreocupada de estas cosas, ¿no? Tampoco creo que tengamos que poner un termómetro en que la juventud está más o menos preocupada si participa en estos espacios que son más, bueno, pues de otras generaciones, ¿no? Hablando un poco de generaciones. Sí. No sé si respondo, no pretendía responder porque es una pregunta compleja y que yo también me hago, pero bueno, quizás por lo menos alguna clave espero haber aportado. Es curioso porque dices que la juventud está, que no se está movilizado, pero se está muy polarizada. Y la que más polarizada está es la juventud. Incluso la que más está en contra del sistema actual y de los impuestos, de las ayudas y de todo, son los jóvenes. O sea, no estando movilizados. O sea, es como si viviéramos en mundos o en sociedades distintas, ¿no? Bueno, y eso y al final es lo que va a romper. Si eso no se... Vamos a llegar pues, a ir yendo más al famoso prioridad nacional, ¿no? Con los jóvenes polarizados. Parece ser que van por ahí las cosas. Cuando hay un problema con ellos, que hay que buscar soluciones, no, pero soluciones para todos, no solo para los nacionales, digo yo. Bueno, creo que está posicionada, hay jóvenes que están muy posicionados, pero no sé si están movilizados participando, ¿no? O sea, cuando hablamos de política, por reducirlo muy a participación política, una cosa es como yo me posiciono, y creo que hay jóvenes que efectivamente están muy posicionados y que hacen mucho ruido, pero otra cosa es que estén participando activamente en la vida pública. Yo creo que todavía no estamos en esas derivadas, ¿eh? Y lo mismo que digo para esos jóvenes, lo digo también para los otros jóvenes que están en el otro ámbito. Yo creo que también hay muchos jóvenes muy posicionados, pero que no participan realmente en estructuras ni en espacios ni de movilización, ni de reivindicación, y mucho menos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no son, no sé si me explico, yo creo que no son cosas contradictorias, ¿no?
Sí, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias por la charla y por los datos. Durante todos los datos, bueno, he estado reflexionando, me venía a la cabeza algo que acabas de decir tú ahora, ¿no? También ese individualismo, ¿no?, que hay en la sociedad. Cuando hablamos de exclusión y pobreza, yo creo que también me gustaría preguntarte desde tu punto de vista también de la sociología, ¿no?, si consideras o si estos datos, claro, la sensación que da es que el modelo social, económico, político, al que se nos está llevando como sociedad, realmente es una sociedad excluyente. Es una sociedad que excluye. Yo creo que los datos lo demuestran, ¿no? Prima el individualismo, prima el conseguir el beneficio propio individual, y entonces eso es lo que luego va generando, ¿no? Y esa polarización o ese tema que, bueno, pues que yo creo que ahí lo has explicado también bien, ¿no? Que los jóvenes ven que como esa pobreza juvenil, esa exclusión juvenil cada vez crece más. Al final también la cronicidad de la pobreza, ¿no?, porque la pobreza viene en familia, ¿no? Cuando la exclusión se da, es difícil salir de esa exclusión. Cuando sales de esa, cuando se genera, se cronifica, pues al final los indicadores cada vez son mayores, que son los que estamos viendo. Y entonces ahí se produce lo que dices, ¿no?, de que ya lo que nos venden o lo que nos quieren vender el propio sistema que nos ha metido ahí es que el sistema ya no vale, ¿no?, el sistema de protección y de bienestar. ¿Cómo ves tú? La pregunta es un poco igual complicada y abierta. Bueno, pues que es el propio sistema el que te lleva a decir que el sistema de bienestar que hemos conocido hasta ahora está quebrado. Metarreflexión casi sobre... Bueno, pues no puedo estar más que de acuerdo con lo que estabas señalando. Todos los sistemas de protección tienen limitaciones y no todos los sistemas de protección protegen por igual a unos y a otros, ¿no? De hecho, tenemos que elegir con los recursos limitados que tenemos siempre cuáles son las prioridades, a quienes se atienden y a quienes no. Entonces, los sistemas de protección no son así porque sí, sino son decisiones que hemos tomado colectivamente, ¿no? Somos un país que bueno, pues ha priorizado proteger a las personas mayores una vez que terminan sus carreras laborales, ¿no? Porque hemos entendido que durante la etapa laboral, pues es el empleo el que nos ofrece el bienestar, los ingresos y a través de los ingresos todo lo demás, y hemos entendido que quienes todavía no han accedido al mercado laboral, pues es la familia quien nos protege. Ese ha sido el esquema hasta ahora. Yo lo que estoy diciendo es que ese esquema se nos está quebrando. Primero, por lo que estamos diciendo, el mercado laboral ya no sigue siendo el principal mecanismo de integración en nuestra sociedad, eso es innegable, pero no integra a todo el mundo por igual. Y hay gente que está quedándose cada vez más excluida. Por tanto, algo tenemos que hacer con ellos. Y como derivada de eso, hay muchos hogares que ya no son el colchón protector para los jóvenes y para los menores, con lo cual algo tenemos que hacer también con eso, ¿no? Entonces, hay que cambiar nuestro esquema, hay que cambiar nuestras prioridades o hay que reconducir recursos para atender a quienes ahora mismo pasan más dificultades. Y sabemos que quienes pasan más dificultades, los datos están ahí, pues son los jóvenes, los menores primero, de 18 años, la población infanto-juvenil, los menores y luego pues aquellas personas que están excluidas del empleo, los sectores, digamos, que a veces se ha llamado la vieja exclusión, ¿no? Pues las minorías étnicas, la población extranjera, ¿no? Entonces, mientras ese no sea el debate de nuestro modelo de protección, mientras lo mantengamos como está, va a seguir generando los mismos resultados, pues efectivamente van a generarse los problemas que estamos viendo. Vamos a seguir teniendo unas tasas de exclusión elevadísimas en menores, en jóvenes. Vamos a tener un sistema de protección que deja de lado a aquellos que nunca consiguen acceder al empleo y las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que repensar el modelo. Por eso yo decía que hay dos niveles, yo creo, estoy simplificando mucho las cosas, espero que para que se me entienda, hay dos niveles de reflexión. Hay que cambiar nuestro modelo de protección, por un lado, y eso implica políticas estructurales a nivel estatal, a nivel de modelo, de país, y eso conjugarlo con las necesidades urgentes y prioritarias de los sectores jóvenes que tienen más dificultades, ¿no? Pues
Mientras eso siga así, pues efectivamente va a ser un caldo de cultivo. Quienes se van a ver perjudicados por el sistema, y no solo son los jóvenes, pueden ser las familias con niños, pueden ser las mujeres monomarentales, puede ser la población migrante, pueden ser las minorías étnicas, pues van a seguir anteponiéndose o criticando un modelo que no les beneficia. Evidentemente, aquí también hablamos de correlación de fuerzas. Este modelo se va a mantener así mientras quienes se ven beneficiados por él pues no tengan, digamos, mayor solidaridad con aquellos y renuncien a algunos de sus beneficios o situaciones de privilegio, no sé si la palabra es privilegio, pero para que me entiendan, que tienen con respecto a otros, ¿no? Entonces, hace falta ese diálogo en este punto intergeneracional también, ¿no? Probablemente hay quien tiene que renunciar para poder atender mejor a otros, ¿no? ¿Cómo se promueve eso y cómo llegamos a eso? Pues es otra pregunta para la que yo no voy a tener respuesta y mucho menos ahora. O sea que, no sé si te respondo. Sí, iba a comentar. Bueno, por una parte he dado la impresión de que tenía una visión negativa y pesimista de la juventud, y la verdad que también veo esa doble parte, ¿no?, que comentabas tú de la juventud muy preocupada y muy ocupada y muy activa en cuanto a su situación y a la sociedad en general. Y también veo la otra parte al revés, ¿no?, muy pasota, muy poco interesada en todo, pero más me preocupa que eso además es una imagen de la sociedad, es lo mismo que pasa en la sociedad, la verdad. Pero por otra parte, bueno, y ahora lo que quería comentar, algo de lo que estabas hablando, de que una generación, si no te he entendido mal, tendría que perder algo para poder apoyar y para poder solidarizarse. Yo sinceramente creo que no es tanto un tema de generaciones, perdón, es que lo diga. Yo creo que es un tema de organización económica. Hay una parte de la organización económica, no solamente de España, sino de prácticamente de todo el mundo, que se lleva una parte muy importante y que está renunciando a aportar a esa sociedad lo que puede aportar. Y yo creo que eso, no sé, es que es una evidencia y que no debemos tampoco dejarla ahí como si fuera una lucha entre generaciones, en absoluto. Yo estoy convencido de que muchos jóvenes se están salvando por lo que estamos aportando otras generaciones, que sí, que es verdad, que afortunadamente nos han, en general, también hablando, porque también podríamos entrar en los detalles de dentro de la generación mayor, pues de la gente que también está excluida. Y yo creo que sí, que es un tema más de exclusión social, y de que vamos a una sociedad que excluye y vamos a una sociedad que realmente prima el beneficio propio, y lo prima mucho, pero mucho, y no solamente el que lo tiene y el que lo recibe, sino el que lo valora y el que lo ve desde fuera. El que ve desde fuera que alguien gana mucho dinero y es muy buena persona y muy interesante y muy poderoso, y por eso le valora mucho. Entonces, no sé, yo creo que va más por ahí, más que por el problema intergeneracional, sinceramente. Toda la razón. O sea, todo está atravesado también por un conflicto de clase. O sea, yo creo que conflicto generacional yo creo que lo hay, y está también atravesado por la cuestión de clase, sin duda, desde mi punto de vista. Bueno, estando de acuerdo con la última intervención, yo añadiría que aquí hay un factor de voluntad política y de gestión de lo público y de un repensar en las desigualdades, en este caso, de una comunidad. Yo vengo de organizaciones sociales y me doy cuenta que no solo en esta comunidad, sino en alguna otra que he vivido, fenómenos estructurales son mirados de perfil.
diseño de mecanismos que compensen las desigualdades brillan por su ausencia y bueno, pues el establecimiento de estrategias y la visión de querer cambiar cuestiones que son, como decía, estructurales, como es la que has presentado esta tarde, en menos de una hora, si en una mesa de administradores públicos, ¿no?, elegidos democráticamente, se plantea este diagnóstico y desde ahí se crea algo, entiendo que habría un compromiso. Creo que una corporación sería capaz de repensar con datos encima de la mesa qué hacemos con este problema. Pero lo que yo percibo es que la administración pública no lo considera una prioridad. Estamos hablando hoy de la desigualdad juvenil, pero si hablamos de vivienda, del acceso a la vivienda, y si hablamos de otros temas directamente relacionados con este diagnóstico que has puesto encima de la mesa, luego nos encontramos que no hay espacios de diálogo donde el tercer sector pueda compartir de una manera racional, razonada, puntos de vista, elementos que ayuden a generar cambios significativos. Nos encontramos ante una administración bastante fría y alejada de la realidad. Y entiendo que algo está fallando aquí, porque realmente los que tienen que coger al toro por los cuernos, como vulgarmente se dice, es la administración, en colaboración con las entidades que estamos atendiendo a personas, pero que no somos responsables de las desigualdades en sí mismos. Entonces, bueno, esa era mi reflexión. Hay una ausencia de compromiso político, llevándolo a lo que es la gestión de lo público, bastante escandalosa desde mi punto de vista. A ver, no he escuchado bien, pero yo, además de la falta de trabajo y toda la gente parada, que está sobre todo la juventud, los trabajos que hoy encuentran muchos jóvenes son precarios. No pueden tener una vida humana digna y además no llega, aunque tengan un trabajo, para vivir con dignidad, ni formar una familia, ni atender las necesidades de cada grupo. Yo pienso que también a esto de no trabajo hay que ver el trabajo que tienen hoy muchas personas, sobre todo jóvenes. No sé si esto lo llevan en consideración en este foro, pero yo creo que es muy importante hoy tener en cuenta el trabajo que ofrece la sociedad a estas personas que no tienen trabajo y a los que trabajan lo que les está costando adaptarse porque tienen otra formación muchos de ellos y encima ya muy explotados en muchos trabajos, la verdad. No se consideran personas ni trabajo humano. Bueno, no puedo estar más que de acuerdo de las dos últimas intervenciones, ¿no? Señalaba que uno de los factores que explica que la recuperación salarial de los jóvenes no esté siendo tal tiene que ver con esa precarización del empleo. Y no solo eso, sino que a veces cuando el empleo es estable y es de calidad, pues no es en sectores que digamos productivos, ¿no? Tenemos un modelo también de empleo, un sistema productivo en nuestro país muy volcado en el sector servicios, en el turismo, etcétera, ¿no? Y que efectivamente pues, no brinda los rendimientos económicos que tienen otros sectores, ¿no? Y al hilo de lo que decía la intervención anterior, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Este es un claro ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de reformas estructurales.
bueno, nuestro modelo productivo tan apoyado en el turismo, pues no es sostenible a largo plazo. Es más, es muy vulnerable. Ya lo pasamos muy mal con la pandemia y probablemente pues en algún momento nuestro país deje de tener atractivo turístico, ¿no? Sobre todo si siguen subiendo las temperaturas, ¿no? Esas reformas implican cambios que superan legislaturas y, por tanto, necesitamos pactos de Estado, ¿no? Bueno, no tenemos esa cultura política. No tenemos esa cultura política en nuestro país ni en nuestras administraciones, donde bueno, pues los planes estratégicos, los planes de inclusión, de empleo, pues con suerte se acuerdan para una legislatura. Rara vez se continúan las mismas líneas cuando cambian los liderazgos políticos. La voluntad política yo creo que es fundamental para esta y todas las cuestiones. También es verdad que esos cambios estructurales son muy costosos económicamente, ¿no? Cambiar nuestro modelo de atención, por ejemplo, de servicios sociales, para hacer un modelo mucho más preventivo es muy costoso, porque implica cambiar el modelo de gobernanza, implica cambiar los métodos de intervención, implica volver a cualificar a los profesionales para trabajar de otras formas. Y eso tiene costes, tanto de esfuerzo de las personas que forman parte del sistema, que algunas no están dispuestas a hacerlo, y económicos. Y no sé si estamos en disposición de pedirle a la gente que pague más impuestos para generar servicios que ellas no van a disfrutar. Entonces, ahí está un poco, muchas veces, pues la paradoja en la que nos metemos o esos laberintos en los que nos metemos cuando queremos abordar esas cuestiones estructurales. Así es que poco más puedo aportar y decir que efectivamente estoy de acuerdo y que necesitamos un pacto de Estado para abordar el tema de la infancia, por un lado, y el tema de la juventud, por otro. Necesitamos involucrar a los jóvenes en esos pactos, efectivamente, de forma efectiva y no solo de posicionamiento, de palabra, pero sinceramente no creo que el contexto actual invite a pensar que eso va a suceder en un plazo razonable, lamentablemente. En esa parte yo creo que sí que estoy muy, muy pesimista. Bueno, una última intervención y ya cerramos. Era muy breve, pero eran dos. Una has comentado que la juventud, digamos, los datos reaccionan más tarde que en otras poblaciones ante las crisis o situaciones críticas puntuales. Yo veía que el incremento del precio de los alquileres y de la vivienda para mí es bastante exponencial en estos últimos años. La pregunta sería, ¿tú crees que en esas tasas de exclusión que hemos visto se verán afectadas en los próximos años por la influencia de este alquiler? Esa sería una. Y la otra es un poco sobre el efecto cicatriz. A mí me preocupa, efectivamente, ¿no? Ese efecto, las experiencias vividas por las personas que están en exclusión tienen unas consecuencias para ellos, por supuesto, pero de alguna manera creo que esa cicatriz también se hereda. Puede tener también un efecto, ¿no?, en que esta exclusión de la juventud pueda estar derivada de la propia exclusión o de la propia cicatriz que han tenido sus padres. O sea, Sin duda, esto último sí. Si esos hogares jóvenes hoy en día, como decía, acumulan más dificultades, pues crecer en un hogar en situación de dificultad, pues eso también va a tener sus efectos en la transmisión de la pobreza, en el desarrollo de los menores. Pero quiero decir, eso se ve en el día a día. Hablábamos antes al principio, y lo enlazo con el tema de la vivienda, estamos normalizando que haya familias que vivan en una habitación dentro de una vivienda, por los límites de nuestro mercado inmobiliario. Eso tiene un impacto en los menores. Cuando hablábamos con las trabajadoras sociales para hacer un estudio sobre hacinamiento, pues nos contaban, esos niños no tienen dónde hacer los deberes. Eso al final va a generar retraso curricular, ¿no? No tienen dónde jugar y el juego es importante cuando son muy niños en el desarrollo evolutivo. Es más, son niños que están viviendo casi situaciones de sinhogarismo oculto, porque duermen en esas viviendas, pero pasan el día en el parque, en la biblioteca, en espacios públicos, porque las situaciones dentro de esas viviendas suelen ser conflictivas, ¿no? Entonces, eso efectivamente
va a generar también dificultades en esos menores en su desarrollo, tanto evolutivo como desarrollo social, ¿no? Y no he puesto aquí los datos, no quería bombardearos con más datos, que no han sido pocos los que he traído, pero efectivamente cuando explicamos qué genera la situación de exclusión de los jóvenes, hay dos factores que pesan mucho. Está el del empleo, pero está también el de la vivienda. Y hoy en día, y es una de las grandes conclusiones del informe FOESA, la situación habitacional en nuestro país es de emergencia. Y hoy en día, gran parte de la desigualdad en nuestro país y de las dificultades se explica por el problema que tenemos en vivienda. Si yo tuviera que priorizar algo para atajar las desigualdades en mi país, pues empezaría por hacer otras políticas de vivienda o empezaría por atajar el problema de la vivienda, porque efectivamente es una correa de transmisión. Si los ingresos de mi hogar van directamente a pagar el alquiler y ese alquiler va a manos de otra persona, pues está concentrando y acumulando la riqueza. Si yo percibo un ingreso mínimo vital que a priori es para apoyar las necesidades básicas de mi familia, pero solo pago una, que es la vivienda, y a duras penas, pues hay otro tipo de necesidades que no están cubriendo y perdemos la efectividad de nuestro sistema de protección. Entonces, la vivienda está en un punto angular de las limitaciones de nuestro sistema de protección y de las desigualdades en nuestro país que habría que priorizar, ¿no? Y efectivamente, cuando hablemos de vivienda, pues tendríamos que priorizar el acceso a la vivienda de la población joven por todo lo que estamos señalando. Nunca van a estabilizarse esas trayectorias hacia la vida adulta si no se forman esos hogares esa acumulación de riqueza o poder adquisitivo siempre va a estar devaluado si tienen que pagar casi el 60-70% de sus ingresos en el alquiler, ¿no? Fijaos, lo hablaba también antes con el compañero, en Navarra, por ejemplo, se acaba de regular la convivencia en el alquiler por habitaciones. A mí eso me genera cierta controversia, porque estamos normalizando un modelo de vivienda que yo creo que no debería de ser así. Pero es verdad que viene a solucionar el problema, que hay gente que alquila una habitación y no tiene derecho a cocina, no tiene derecho a salón. Bueno, pues por lo menos, ya que no podemos evitar de momento que se suceda esa situación, que la gente lo haga con derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es nuclear. Y solo cualquier organización social, Cáritas, cualquier servicio social, pues te dirán que la totalidad de las familias que se atienden tienen dificultades vinculadas con la vivienda y que eso explica muchas trayectorias de exclusión. En su momento lo explicaba el desempleo, hoy hay familias que empiezan sus itinerarios de dificultad y de exclusión por un problema en la vivienda. Y no tiene que ser necesariamente un desahucio. No tiene que ser necesariamente un desahucio. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por compartir tus conocimientos y este ratito de reflexión y de ideas, y a ustedes también por venir a la charla, así que damos por concluida esta segunda charla y muchas gracias por asistir.